Muy buena tarde a todos. Bienvenidos a una sesión más de este entrenamiento continuo México contra COVID-19. El día de hoy tenemos el gusto de presentarles al doctor José Iván Castillo. Él es médico especialista en infectología pediátrica por la Universidad Nacional Autónoma de México. Es jefe de unidad de vigilancia epidemiológica en Christus Muguerza, Hospital de Alta Especialidad en Nuevo León. Doctor Castillo, qué gusto que nos acompañe nuevamente con nosotros. Le cedo los micrófonos para que inicie la sesión del día de hoy, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias a ustedes por la invitación nuevamente a estar aquí a participar en este foro. Algunas personas preguntaron si la sesión sería grabada, nada más para ver ese tema. Sí, así es, doctor. Todas estas sesiones se graban. Posteriormente se suben a nuestra plataforma de México contra COVID, que también les vamos a poner el enlace en el chat para que puedan reproducirlas posteriormente. Además, estas sesiones se suben en el YouTube del INSABI para que puedan consultarlas las veces que quieran. Excelente, qué gran noticia e iniciativa. Pues sí, creo que sin mayor preámbulo damos inicio a la sesión. Sí, doctor. Adelante, por favor. Bien. Buenas tardes, soy el doctor José Iván Castillo Bejarano, soy profesor de infectología pediátrica en el Servicio de Infectología del Hospital Universitario de Monterrey, jefe de epidemiología hospitalaria para Christus Muguerza Alta Especialidad y formo parte del Sistema Nacional de Investigadores de CONACYT. De antemano, gracias por la invitación nuevamente a participar aquí con ustedes. Y el enfoque de la sesión es tratamiento contra COVID-19 en niños. No vamos a hablar del tratamiento en PIMS o en MIS, ese es un tema completamente aparte. Ahorita lo que vamos a enfocarnos va a ser el manejo antiviral o específico en el área de infectología para estos niños con padecimientos agudos de COVID-19 y el día de hoy que se hizo la reapertura escolar, pues parece ser una fecha bastante importante como para actualizarnos con respecto a lo nuevo que está publicado en la literatura. Entonces, sin mayor preámbulo, siempre me gusta abrir las presentaciones con los antecedentes históricos. Si bien es algo que se ha mencionado múltiples veces, siempre es importante saber cómo llegamos hasta aquí. Recordando nuevamente que todo empezó en Wuhan, en la ciudad de China. Fíjense, esta diapositiva es de cuando todavía se llamaba ENCOP 2019. Y Wuhan, como ustedes pueden observar, pues está al sur del país. De hecho, cuando se abrió la tradicional del Año Nuevo Chino, que fue a finales de enero, se considera esto como un parteaguas en la situación de la pandemia, ya que recibieron cerca de 20 millones de visitantes en esta ciudad donde se lleva a cabo la festividad. Ahora bien, la estructura del virus se fue conociendo poco a poco a través de técnicas moleculares, ya cuando se identificó que era un coronavirus. Pues este es el mercado donde todo inicia, donde inició esta odisea, donde ligaron a los primeros casos de neumonía por un agente no identificado. Es un mercado como tipo de abastos donde venden múltiples cosas, animales vivos, y aquí pueden ver personas ya con mascarillas en el inicio de la pandemia. Pues este fue el reporte que salió el 5 de enero en el 2020, reportando que el 31 de diciembre del 2019 se habían identificado 44 pacientes con neumonía de una etiología desconocida, de los cuales 11 estaban críticamente enfermos y 33 estaban estables. Entonces todo esto arranca una pandemia a nivel mundial y se logra la identificación de la gente. Antes de que entremos de lleno a la parte del tratamiento, es importante recordar las partes básicas de la virología del coronavirus. El coronavirus es un virus de ARN de cadena simple, tiene uno de los más grandes que hay en la parte de virología, tiene una maglutinina que también se ve en otros tipos de virus, como en el virus de la influenza, que le condiciona adhesión celular, que viene siendo esta parte de aquí. Entonces, esta es la que se encarga de que el virus se pueda unir a las células del huésped a través de los ECA2, que esos son los receptores y que tenemos de estos receptores también en miocardio y en tejido renal. Y esto explica gran parte de las comorbilidades que desarrollan o las morbilidades que desarrollan los pacientes. Tenemos una proteína de spike o de pico, que es esta que vemos aquí, y es a la cual van a estar dirigidas la gran mayoría de los anticuerpos monoclonales y de la cual se realizó la vacuna. Y en esta proteína es donde se ven prácticamente todas las mutaciones de las variantes de preocupación y de interés que hemos visto que han ido surgiendo a lo largo de estos meses.
y esta puede condicionar obviamente escapes inmunes una vez que se acumulen las suficientes mutaciones como para ser estructuralmente diferente a la original, a la cepa original que apareció en Wuhan. Entonces, todo esto necesitamos conocerlo porque hay algunas terapias que van dirigidas de anticuerpos monoclonales contra la proteína de Spike. Ahora bien, tenemos toda una familia que es de alfa coronavirus, gamma coronavirus, los beta coronavirus y los delta coronavirus. El nuestro, sobre el que estamos trabajando en esta pandemia, forma parte de los beta coronavirus, que es donde está también el MERS y el SARS-CoV-1, pero es importante que vean toda la gama de coronavirus que puede haber y que ya están reportados y descritos perfectamente. Algunos son exclusivamente de animales, pero todo esto puede abrir una serie de oportunidades para nuevas pandemias a nivel mundial. Entonces tenemos la parte epidemiológica. Hay que poner mucha atención en la parte pediátrica porque si bien es cierto que la representación de casos de pediatría son solo el 10% de momento a nivel nacional y mundial, conforme se regrese a las actividades escolares, vamos a ver un switch o un cambio epidemiológico y eso téngalo por seguro, donde la edad en la que se presentan las infecciones van a ir bajando poco a poco. Esta gráfica que ustedes observan es de principios del año pasado hasta abril del 2020, donde sale un reporte del MMWR, que es del journal de la CDC, donde se disparan los casos de pediatría conforme se van levantando ciertas restricciones en Estados Unidos. Entonces, aunque esta parte epidemiológica se dispara, también se abre un abanico de posibilidades en cuanto al tema de los síntomas, en diferencia de lo que se presenta en el adulto. Por ejemplo, en niños, la triada de fiebre, tos o dificultad para respirar solo se presenta en 2 de cada 3 niños o en el 73% en comparación con 93% en el adulto. Pero ya cuando desglosas los síntomas pediátricos, vas a encontrar que fiebre puede ser tan bajo como la mitad de los niños. Entonces, si ustedes ven niños sin fiebre, no descarten la posibilidad de que tengan COVID-19, que la mitad aparte tienen tos y solo un 13% en esta casuística se presentó con dificultad para respirar, a comparación con 71, 80 y 43% en la edad adulta respectivamente. Entonces, esto nos dice o nos traduce que la definición epidemiológica que tenemos en México no es sensible para la edad pediátrica, porque la definición epidemiológica nos pide fiebre dentro de los síntomas pivotes, tos dentro de los síntomas pivotes y los niños no lo van a presentar. Entonces, ¿qué es lo que hay que estar alerta ahorita en la parte pediátrica? La asociación con los papás. Todavía tenemos que el 90% de los casos de pediatría son relacionados a infecciones de los padres y el otro 10% les puedo asegurar que son infecciones asociadas a un link epidemiológico en casos de otros adultos o en los casos de guardería. Pero esto va a ir cambiando conforme se abra la apertura escolar. Si bien es cierto que la tasa de letalidad es baja y ronda el 1% o el 2%, este es el reporte de Estados Unidos. En realidad el reporte de México, que es el más representativo que tenemos, es el del Instituto Nacional de Pediatría, nos habla que la letalidad de la enfermedad fue de 5% de los pacientes que se hospitalizaron con diagnóstico confirmado. Entonces, eso quiere decir que para nosotros en el país sí cobra una relevancia importante estar alertas de los casos de enfermedad moderada y grave que se puedan llegar a presentar conforme avance la pandemia. Entonces, esta parte va a ser muy, muy importante porque los niños al final de cuentas son niños con alta tasa de transmisibilidad. Si bien en algunas etiologías ya está bien identificado, en COVID-19 ha habido ciertas como limitaciones y no se sabe bien si qué tanto participan o no. Al principio se consideraba que los niños no eran unos buenos transmisores de COVID-19. Hoy por hoy se sabe que los niños menores de 2 años son los niños que más transmiten la enfermedad y esto es un estudio que acaba de salir en JAMA de hace menos de un mes que salió como tal. Entonces vamos a estar alertas en este tema. En la parte de hospitalizaciones, si bien representan un porcentaje variado, la edad menor de 1 año se posiciona como uno de los factores más importantes para estar con hospitalización. Ahorita vamos a ver de entrada la exposición a la cual están los niños habituados, donde el núcleo intrafamiliar representa el 90% de las exposiciones que tienen de COVID-19 y que esto va a cambiar conforme avance la apertura escolar. Ahora bien,
¿Cuáles son los factores de riesgo? Y esto es una parte que ya está estudiado a nivel nacional. Ahorita les presento en esta gráfica el estudio de Rivas Ruiz que se publicó en la Gaceta Médica de México, que nos dice con un análisis bivariado los riesgos relativos de hospitalización, y ustedes van a ver cómo neumonía, pacientes menores de 4 años, inmunosupresión, obesidad y riesgo cardiovascular o enfermedad cardiovascular constituyen una parte fundamental pediátrica en México para tener una enfermedad por COVID-19 grave. Entonces, este estudio se replica en otro estudio. Este estudio lo realizamos en conjunto con 14 ciudades de Latinoamérica. Yo participé como investigador por parte de Cristus Muguerza. Encontramos 1,063 niños y lo que reportamos fue que los factores de riesgo en Latinoamérica para hospitalización fue edad menor de 1 año con un OR de 1.8, población rural con un OR de 1.93, cualquier tipo de comorbilidad en 3, y como principalmente dentro de esa gama metabólica o alguna comorbilidad de endocrino fue la que más se asoció con factor de riesgo para enfermedad grave en niños. Pero hay otros reportes de Estados Unidos y de Europa que agregan a este panorama a asma como uno de las comorbilidades más importantes o independientes para desarrollar una enfermedad grave. Entonces hay que estar alertas en niños. Cuando ustedes los vean en un primer contacto, este nicho en particular es el que vamos a tener que darle un seguimiento estrecho porque es el que potencialmente se te puede complicar y va a requerir el inicio de tratamientos, de los tratamientos que vamos a ver más adelante. Entonces, a diferencia del adulto, este es el reporte publicado también por un equipo de investigadores nacionales. Ellos encontraron que en población mayor de 55, obesidad, hipertensión, diabetes y enfermedad renal crónica eran los factores de riesgo en México en adultos para hospitalizarse. Buscando otros reportes de estudios nacionales, prácticamente reportan las mismas comorbilidades como los factores de riesgo para hospitalización, pero no tienen nada que ver con la parte pediátrica. Con la parte pediátrica, bueno, independientemente de la edad, que es menor de 1 año, es población rural, cualquier comorbilidad en el niño, asma, obesidad, los factores de riesgo que van a hacer que los niños se agraven. Entonces hay algunos que ni siquiera figuraron inicialmente en la edad adulta, como el tema del asma, que en niños iba a tener un impacto importante. Entonces, ojo con esta población en particular. Voy entrando de lleno a los antivirales y a los distintos fármacos que se han estado estudiando contra la COVID-19. Vamos a encontrar como primer medicamento el Remdesivir. El Remdesivir tiene una historia muy interesante y de hecho les comento que el Remdesivir ya tiene una opinión favorable por el comité del CONACYT. Entonces potencialmente ya está a nada de aprobarse durante el transcurso de las próximas semanas y eso nos va a ayudar mucho a su comercialización en México para evitar también temas donde algunos proveedores han encontrado, al hacer el análisis de sus medicamentos de proveedores, han encontrado Remdesivir de mala calidad. Y esta es una prodroga, que es un análogo del nucleótido de adenosina. Entonces lo que va a hacer es que va a disminuir o va a inhibir la replicación viral. Una vez que la hemaglutinina que les comentaba previamente que se adhiere a la célula, cuando se mete la información o se denuda el virus y empieza la replicación de la maquinaria de la fabricación de ARN a ADN y hacer todo el tema de los viriones, ahí es donde entra y corta el Remdesivir a través de los análogos de los nucleótidos de adenosina para que no se reproduzca toda la cadena de viriones. Entonces el tratamiento se hizo de forma inicial contra el ébola en el 2014. Ya ahorita ya no se usa para ébola, no funcionó, no tuvo unos buenos resultados y se perdió ahí la continuidad, pero se volvió a autorizar en el 2020 en Taiwán como fue la primera autorización condicional que se le dio al Remdesivir. Entonces, esta viene estudiándose ya desde el 2014-2015 para los temas del ébola, hasta que llegó a través de las condiciones, primero con aprobaciones condicionales y luego de uso de emergencia, y ahora ya tienen toda la autorización para su uso en los Estados Unidos y en distintas partes del mundo para COVID-19. Y todo fue a raíz de este estudio que se llama ACTT1, que demostró las implicaciones que puede tener favorables para los pacientes cuando se utiliza en etapas moderadas o graves. Este medicamento como tal
que se llama Veklury, ya está autorizado para uso de emergencia en niños desde 3.5 kilos hasta 40 kilos. O sea, este es un medicamento que ya tiene autorización para uso pediátrico y es un medicamento que al darse la aprobación por COFEPRIS nosotros vamos a poder utilizar en niños con enfermedad moderada o grave. La dosis de niños de 3.5 kilos hasta 40 es de 5 miligramos por kilo en el día 1, como si fuera un bolo, que después se va a bajar a 2.5 miligramos por kilo en el día 2. La dosis máxima para niños que tengan más de 12 años o niños que tengan más de 40 kilos va a ser de 200 miligramos en el día 1 y 100 miligramos en el día 2. Y la duración recomendada es de 5 días. Pero hay posibilidades, dependiendo de las características de cada paciente, de extenderlo hasta 10. Y no más de 10, ya no está aprobado para usos más extendidos que 10 días. Ahora, ¿en qué poblaciones pediátricas de plano está cancelado? Es en la etapa neonatal. Ahí no tiene estudios ni de seguridad, ni tampoco tiene autorización para uso de emergencia. Afortunadamente, parece ser la etapa neonatal una de las excepciones en la parte de COVID-19 y esperemos que esto se mantenga de esta forma durante el transcurso de la pandemia. También pacientes que tengan lesiones renales agudas o que hayan hecho datos de hipersensibilidad a alguno de los componentes del remdesivir, pues son pacientes que no van a ser candidatos a recibir esta terapia, pero si ustedes pueden observar, son pocos los pacientes que se excluyen de este tratamiento como tal. Ahora, en cuanto a la seguridad, si nosotros vemos el tema de reacciones grado 3, realmente Veklury tiene 8% de prevalencia en comparación con 9 en placebo, 0.4 contra 0.6 en eventos serios, y solo el 2% de los casos en los estudios del medicamento tuvieron que suspenderlo por los efectos, contra 3% en placebo. Entonces es un medicamento muy, muy seguro y dentro de estas reacciones grado 3 que se comentan están elevación de transaminasas como la más común y la que más puede ocurrir en los pacientes sin llegar siquiera a hacer una suspensión del medicamento. Y esta elevación de transaminasas está reportada, pues francamente, en la mayoría de los fármacos, aunque aquí tenemos algunas ventajas, porque el remdesivir se metaboliza a través de CES1, ese es en el 80% de los casos, entonces como no se mete a otros citocromos, también nos va a quitar el peso encima de hacer interacciones farmacológicas con otros medicamentos. Entonces, esta es una parte importante a considerar el remdesivir. Y en cuanto a las concentraciones máximas, se alcanzan a las 0.67 horas. Hay un 88% de unionoproteínas, una hora de vida media y tiene una excreción hepática de hasta el 90%. Ahora, el uso clínico de remdesivir, como todo en la parte pediátrica, que siempre hemos tenido problemas con esta situación, ustedes pueden observar que realmente el remdesivir en adultos solo ha probado efectividad cuando pacientes requieran oxígeno suplementario y se puede ver en estas curvas de mortalidad para ver las diferencias absolutas de mortalidad, donde en pacientes que ya están con ventilación mecánica realmente el remdesivir no parece aportar mucho, se tiene que utilizar como en etapas tempranas de enfermedad moderada, porque en etapas críticas pues realmente ya no ha probado disminuir la mortalidad. Y esto en niños tiene muy poca experiencia todavía, pero ya está autorizado para uso de emergencia. Algunos de los estudios, por ejemplo, este de Méndez Echeverría, lo único que hizo fue incluir 8 casos por una edad media de 5 años. Ninguno tuvo un efecto adverso, sabemos que el tamaño de las muestras es poca, pero de esos 8, 7 tuvieron una evolución clínica adecuada y uno, de los que el que no la tuvo, fue un paciente que ya estaba con ventilación mecánica y potencialmente se le pudo atribuir la falla terapéutica a un inicio tardío. Y hay otros estudios que nos dicen, bueno, va a ver qué tanto hay de efectividad o costo-efectividad en relación al uso de remdesivir, porque no es un medicamento barato. Ahorita actualmente el tratamiento con remdesivir puede alcanzar hasta los 10 a 15 mil pesos por frasco que se constituye con 100 miligramos. Entonces es un tratamiento muy caro y esperamos que la pronta autorización del COFEPRIS nos ayude mucho a aliviar todo este tema del gasto del medicamento. Porque a través de este estudio que se publicó en Open Forum Infectious Diseases, encontraron que el costo en un periodo de un año de la carga económica de tener pacientes en la terapia intensiva pasó de 83.9 a 68.3 millones de dólares cuando se introdujo el remdesivir en este país, donde se hizo el estudio.
Entonces el ahorro alcanzó hasta los 14.6 millones. Se previnieron 382 muertes gracias al uso del Remdesivir. Y esto también, este ahorro, aparte de las muertes, también se atribuyó mucho a que acorta la estancia de los pacientes en la terapia intensiva, potencialmente entre solo 1 o 2 días, pero pues eso es una carga económica muy importante. Ustedes saben que el tema de COVID-19 en el equipo de protección personal y otros insumos es muy, muy, muy costosa. Entonces ellos encuentran que aunque el Remdesivir es un medicamento muy caro, sí te ayuda al final, a lo largo de un periodo de tiempo determinado, en tener ahorros que solventen ese gasto y finalmente tener capacidad a favor. Ustedes pueden ver aquí que la disminución de la terapia de los que tienen Remdesivir fue de 1 a 9 días en comparación con otros medicamentos. También disminuye obviamente la brecha del número de meses por cama intensiva en esa medición. Y además esto se puede incrementar si se utiliza junto con dexametasona. Entonces, si bien el costo del Remdesivir alcanza hasta los $330, y aquí en México está alrededor de los 10,000 pesos, la estancia en terapia intensiva alcanza hasta los $1,172, y aquí en México ustedes saben que también es un poco costoso. Entonces, con la aprobación de COFEPRIS, esperemos pronto su integración ya a las guías, a las guías nacionales que vamos a presentar más adelante, pero ya de forma como sistematizada con los recursos de tener la disponibilidad del antiviral. Ahora, pasando a un segundo medicamento que es la dexametasona. Con la dexametasona realmente ya hay mucha información. Yo me traje aquí el estudio más representativo de lo que se utilizó en adultos, donde se encontró una disminución en el riesgo de mortalidad a 30 días en pacientes con oxígeno o ventilación mecánica. Pero ustedes pueden observar acá que en pacientes que no requirieron oxígeno, realmente contra la terapia estándar, pues no se vio ningún beneficio, y es por eso que no se utiliza en pacientes de forma ambulatoria. Esto aplica o se replica para la edad pediátrica, donde solamente se utiliza para pacientes que van a requerir oxígeno. Y esto se sacó del estudio de Recovery, que es el más grande a nivel mundial de los que están publicados. Ahora tenemos medicamentos que van a seguir en investigación en pediatría, aunque en adultos ya estén autorizados, y eso es por la falta de información que tenemos en edad pediátrica. Y dentro de estos tenemos a baricitinib. Baricitinib sí hay en México y es un inhibidor específico de JAK1 y JAK2. Entonces, lo que hace el baricitinib es que tiene dos efectos importantes al ser inhibidor de JAK, y uno lo que hace es disminuir la adhesión del virus porque participa el JAK1, y a través de JAK2 es disminuir la liberación de citocinas proinflamatorias. Entonces, tiene un doble mecanismo de uso que pudiera beneficiar al paciente. Entonces hay dos tipos de esquemas: uno es baricitinib con remdesivir o baricitinib con dexametasona, pero de momento hasta ahorita no hay uno que sea baricitinib solo. Parece ser que el beneficio se encuentra cuando se utiliza con terapia combinada. Ustedes van a ver este reporte de adultos donde baricitinib contra remdesivir en adultos sí encontraron un 30% más probabilidad de mejoría clínica al utilizar baricitinib. Y además, en comparación contra el grupo placebo, encontraron que los días de ventilación mecánica pasaron de 18 a 10 días en el grupo que utilizó este medicamento. Y ojo que este medicamento en este estudio nos dio muchas ventajas, porque a diferencia del tocilizumab, que es un inhibidor de interleucina 6 que aumenta mucho el riesgo de infecciones asociadas a la atención de la salud, en la parte de baricitinib contra remdesivir no se encontró esto. Entonces es una gran ventaja porque te disminuye incluso, de acuerdo con este reporte, la frecuencia de infecciones en comparación con el placebo. Entonces fue un estudio muy interesante, doble ciego aleatorizado, de hasta más de 1,000 casos con 500 en cada grupo. Entonces fue un muy, muy buen estudio realizado en el New England Journal of Medicine, que fue donde se publicó. En otros esquemas, como ustedes pueden observar en la literatura, que fue el segundo que les puse, está baricitinib más dexametasona. Y ustedes van a ver en esta curva de ROC cómo el uso de monoterapia con dexametasona se vio en comparación con baricitinib contra más dexametasona. Se encontró una disminución de la mortalidad al usar la terapia combinada. Este es un estudio donde el autor principal fue el doctor Eduardo Pérez Alba. De hecho, forma parte del servicio de infectología de adultos de la institución donde trabajo en infectología pediátrica.
Y lo que hicieron fue un estudio retrospectivo de cerca de 200 casos, dicotomizaron y ahí hicieron dos grupos de monoterapia con dexa contra el grupo de baricitinib contra dexametasona y encontraron una disminución en la mortalidad en la terapia combinada. Y también encontraron una baja prevalencia de infecciones durante el tratamiento, que eso también nuevamente en comparación con baricitinib remdesivir tenemos muy buena ventaja junto con este esquema en comparación con el uso de tocilizumab. Entonces, fabulosas noticias y este estudio también es un estudio nacional. Ahora bien, hay un estudio retrospectivo de baricitinib con dexametasona que forma parte también del Journal de Microbiología, donde publicaron 387 casos a retrospectivo y encontraron también una mejoría en las saturaciones de oxígeno y en el FiO2 y también una disminución en las cantidades de dímero D. Entonces, esto se tradujo también en menor eventos de coagulación, de trastorno de la coagulación y en una reducción de los requerimientos de oxígeno ambulatorio. Entonces, este esquema también se ha estado probando en otros países con afortunadamente buenas noticias. Listo. Un detalle con la diapositiva. Y pasando a otro punto, que son los anticuerpos monoclonales o inmunomoduladores, como el tocilizumab, que es inhibidor de interleucina C, inhibidores de IL-1 y esteroides. Aquí tenemos una gama bastante amplia. Realmente los inmunomoduladores, las guías lo que nos dicen es que solamente se enrolen para pacientes en casos leves, siempre y cuando formen parte de un protocolo de investigación, o solo reservarlos para casos con hiperinflamación comprobada, por ejemplo, en el tema del tocilizumab, que tú compruebes que el paciente tiene elevaciones importantes de interleucina 6. Y esto porque principalmente en niños realmente no tenemos estudios como tal, necesitamos ensayos clínicos urgentes. Por eso, aunque la guía de adultos viene contemplado los inmunomoduladores, en la parte pediátrica todavía está con varios aristas que son importantes o preguntas que hay que resolver. Entonces, por eso lo que les presentaba ahorita era muy de adultos. También ya tenemos anticuerpos monoclonales, pero estos también están en estudios solo para adultos. Tenemos el BAM, Lanivimab, que se utilizó para mayores de 18 años, y estos dos anticuerpos, o el Casirivimab, que son estudios, se hicieron para que interrumpieran la evolución de la patología. Es decir, que en las primeras 72 horas de inicio de los síntomas se utilizaron como profilaxis post-exposición o como inicio de síntomas para que inhibieran la replicación del virus a través de la proteína de Spike. Entonces, esto se tradujo en algunos ensayos clínicos, como el de este anticuerpo monoclonal, que el 1.6 de los pacientes que recibieron el anticuerpo requirieron hospitalización contra 6% en el grupo control. Y como efecto adverso, lo único que se reportó en el 4% de los casos fue náusea. Y en este segundo anticuerpo monoclonal, también fue la mitad prácticamente de los casos en comparación con el grupo placebo, la necesidad de atención médica al día 7 de evolución. Entonces, estamos pendientes de los estudios de edad pediátrica que se están haciendo actualmente y que parece que no van a concluir hasta el próximo año. Ustedes van a encontrar en la guía nacional y en la guía americana y en las internacionales una serie de medicamentos que van a venir con la leyenda de medicamentos bajo investigación. Y ahorita lo que les mostré antes de llegar aquí son los que tienen más información, como el baricitinib más dexa o más remdesivir, pero pues hay hay medicamentos que no tienen todavía estudios ni siquiera en adultos. Por ejemplo, colchicina tiene algunos estudios que todavía se están corriendo para determinar su seguridad y efectividad en la población adulta. Ácido acetil salicílico, estos ya los mencionamos, ivermectina, plasmas de personas convalecientes, sotrovimab, que es otro anticuerpo monoclonal, y vitamina D. Dentro de estos que están en investigación, la ivermectina ya falló en 3 de los 6 ensayos clínicos más grandes que hay. Se han hecho uno en Colombia, uno en Argentina y uno en Brasil. Los 3 ensayos clínicos tuvieron como objetivo de desenlace la hospitalización y al menos los 3 fallaron en ese desenlace.
Hay otros estudios que se están corriendo actualmente y que estamos esperando que que los terminen. Parece ser que para finales de año vamos a tener ya algunas noticias con respecto a los demás en ivermectina. En plasma de personas convalecientes ya acumuló mucha experiencia en adultos y no parece haber ningún beneficio. Entonces, en edad pediátrica también se mantiene como medicamento bajo investigación. Entonces, dentro de estos, como tal, se incluyó a la vitamina D. Y fíjense que la vitamina D tiene un aspecto muy interesante, porque decidí incluirlo porque el rol de la vitamina D no solamente tiene ya muchos estudios en muchas patologías como inmunomodulador. La vitamina D se encarga de regular toda esta cascada que ustedes ven del lado derecho, donde regula también la formación de citocinas IL-6, IL-1, IL-12 y factor de necrosis tumoral alfa. También se encarga de disminuir la fibrosis pulmonar. Esto también se ha utilizado mucho para pacientes con asma con excelentes resultados. Disminuye la inflamación del tejido adiposo y los riesgos de autoinmunidad. Y de hecho ya tiene muchos estudios en su uso para enfermedades reumatológicas. Entonces es un medicamento que parece ser que tiene ya toda una gama de estudios para muchas patologías en los cuales ya se utiliza. En la parte de COVID-19 solo ha habido un artículo en población adulta que estaba hospitalizada y en los cuales no se midieron niveles de vitamina D. Pero esto lo traje también porque es importante mencionar que la deficiencia de vitamina D en México es un problema muy fuerte. De hecho, hasta se le conoce como una pandemia ya por todas las deficiencias de vitamina D que tenemos. Y de entrada me gustaría que ustedes vieran las definiciones, que son menos de 20 nanogramos, eso es deficiencia, de 21 a 49 es insuficiencia, y de 40 a 60 nanogramos por mililitro es lo ideal. Ahora, aquí estamos puros médicos y prácticamente estamos en el consultorio todo el día. Y si ustedes no se han revisado sus niveles de vitamina D, valdría la pena que lo hicieran y pues se pueden encontrar con sorpresas, particularmente si durante el día se sienten cansados, con dolor de cabeza. Yo me lo hice y estoy aquí en menos de 20. Entonces, la suplementación con vitamina D es una parte importante para la población en México porque ¿cuál es la prevalencia de la deficiencia? Pues es altísima. De hecho, fíjense que en un estudio que se hizo, que se publicó en Archivos de Osteoporosis, que lo publicó el equipo de Martínez Zavala, encontró en el 20 de noviembre una cohorte de población mexicana que la media de vitamina D era de 18.37 nanogramos por mililitro. O sea, el 93% de los mexicanos que estudió tenían niveles bajos de vitamina D. De ese 93, el 62% estaban en deficiencia y el 30% en insuficiencia. Entonces es una parte muy importante y muy prevalente la deficiencia de vitamina D en México. Y si ustedes observan, en esta gráfica ya se observó o ya se tradujo en un impacto en los niveles de vitamina D, la llegada de la pandemia en niños. Fíjense que en niños se encontró una disminución de 6.32 nanomoles por litro por mes desde que empezó la pandemia, siendo los niños más afectados niños de 2 a 6 meses. Entonces, si ustedes vieron en las diapositivas previas, todos los niños menores de 4 y principalmente los menores de 2 son niños que tienen mayor riesgo de hospitalización por COVID-19, pero también son niños que tienen ahorita ya una deficiencia de vitamina D sin lugar a dudas ante la falta de actividades fuera de casa. Entonces, lo que recomiendan estos autores es suplementar a los pacientes que veas en la consulta, tengan o no estudios de respaldo por niveles de vitamina D que no son tan costosos que se pueden pedir, pero sabiendo que 9 a 9.5 de cada 10 de los mexicanos que tienen deficiencias se puede utilizar de forma empírica y es un medicamento completamente seguro como tal, la vitamina D. Ahora, ¿cuál es la relación de COVID-19 y vitamina D? Y hay algunos estudios que se están corriendo actualmente. Este ya se publicó y estudió 14.022 pacientes, de los cuales 1.416 tuvieron un resultado positivo y encontró que la deficiencia de vitamina D es un factor de riesgo para desarrollar COVID-19. Principalmente, ya al analizar todas las variables, encontraron que una edad superior a 50 años, hipertensión y niveles bajos de vitamina D fueron factores de riesgo independiente al sacar el OR y el OR ajustado para desarrollar COVID-19. Entonces, si bien es cierto que de este medicamento aún están
los estudios corriendo, conociendo que la población en México pediátrica y adultos tienen deficiencias marcadas de vitamina D, creo que podemos empezar una suplementación con toda seguridad, ya que no solamente vamos a encontrar beneficios contra la parte de COVID-19 o potencialmente contra COVID-19, sino contra todas las patologías inflamatorias, reumatológicas, asmáticas y demás. Pasando a otro canal de un medicamento en México con el cual contamos para dar algo de posibilidades de vida a los pacientes con COVID-19 en niños, solo se considera o solo se debe considerar de momento para síndromes hiperinflamatorios. Hay algunos síndromes que tienen similitudes antigénicas contra receptores de citocinas. Entonces, estos niños que son niños de onco pudieran verse beneficiados como tal, los pacientes con PIMS, pero siempre y cuando tengas confirmación de la elevación de interleucina 6. Y esto te lo comentan para que si lo vas a utilizar, que sea dentro de este contexto clínico y no como una parte empírica directa en el manejo inicial de un paciente con COVID-19 moderado o grave. Aquí ya estamos hablando más del contexto de un paciente con PIMS o MISC. Y se debe utilizar en combinación con dexametasona. Esto te lo ponen en las guías dentro del box ahí de recomendaciones que si lo vas a utilizar, que sea en combinación con dexametasona. Y esto se utiliza mucho en el contexto de un MISC, particularmente cuando hacen falla a la primera infusión de inmuno de gamma globulina. Entonces, vamos de lleno ya, una vez que vimos el contexto y los estudios que se han publicado de los medicamentos contra COVID-19, se liberó la guía nacional en agosto de adultos. No viene un apartado pediátrico en esa guía, pero me di a la tarea de hacer una tropicalización de la guía en base a lo que está para edad pediátrica. Entonces nos comenta la guía nacional que en enfermedad moderada se pueden usar ciertos medicamentos. Aquí yo lo que les agregué fue que en enfermedad moderada en adultos lo marca como neumonía, pero hay que entender que la taquipnea o la polipnea en menores de 2 meses es cuando tienen más de 60 respiraciones por minuto, más de 50 en este rango de edad, más de 40 en este rango de edad, más de 30 en mayores de 5 años y no se hace hasta adulto en más de cuando ya tienes edad adolescente. Entonces, todo este contexto pediátrico lo pongo porque ya se desglosa uno por uno las posibilidades de lo que hay que tener. Entonces, si tienes un niño con enfermedad moderada, que se entiende en el contexto de un niño que tiene neumonía, que tiene buenas saturaciones, que requiere oxígeno, pero no está con alto flujo ni con ventilación mecánica, se puede utilizar heparina no fraccionada o enoxaparina siempre y cuando se evalúe caso por caso el riesgo de trombosis para ver si se va a iniciar tromboprofilaxis. No todos los pacientes son candidatos, pero si encuentras un candidato, entra en el contexto de este esquema. Dexametasona u otros corticoides con dosis equivalentes, exclusivamente en pacientes que van a ocupar oxígeno suplementario para mantener saturaciones por arriba de 94. En adultos, aumentó la mortalidad cuando se utilizó en pacientes con COVID-19 leve. Es decir, se reserva solamente para enfermedad moderada. Entonces, si en adultos aumentó la mortalidad para casos leves, pues ahí no hay que utilizarlo, por supuesto, en edad pediátrica. Y remdesivir entra en la combinación con estos medicamentos para mayores de 12 y mayores de 40 kilos, siempre y cuando no estén todavía en ventilación mecánica, porque ya con ventilador o en estado crítico no ha demostrado efectividad. Y que tengan de preferencia menos de 8 días de evolución desde el inicio de los síntomas. Ya las dosis ya las comentamos y la duración va a ser de entre 5 a 10 días dependiendo de los casos. Y en COVID-19 grave, en el que se agregan ya saturaciones a menos de 90 para recién nacidos prematuros o menos de 92 para los que no son prematuros. Ya agregamos aquí apneas porque también en los primeros 3 meses podemos ver una mayor prevalencia de este tipo de padecimientos. Y ahora que se acerca la época invernal de virus sincitial respiratorio, de Bordetella pertussis, que son patógenos que dan apneas, pues consideremos también a COVID-19 dentro de esta gama de patologías que te dan esto en los niños. Entonces aquí ya no entra remdesivir porque francamente ya no ofrece ningún beneficio, no entra baricitinib, solamente entra el riesgo de profilaxis para evaluar heparina no fraccionada o enoxaparina y los esteroides
como único manejo de momento autorizado en población pediátrica como tal. En cuanto a baricitinib, se puede utilizar siempre y cuando el niño no sea candidato a recibir esteroides, lo cual es una indicación, sería una indicación muy poco frecuente. En consideraciones especiales, el remdesivir se puede considerar para todas las edades, baricitinib en casos donde no se puedan utilizar esteroides, y de momento tenemos datos insuficientes con tocilizumab, pero si lo van a considerar como, por ejemplo, últimas herramientas en pacientes ya con estado crítico, favor de comprobar que esté en un estado hiperinflamatorio y usarlo en conjunto con dexametasona y no de forma individual, siempre y cuando, ojo, siempre y cuando hayan garantizado también un estudio extensivo de que el niño no sea un niño con TB latente o que tenga resultados positivos para aspergillus, porque en este caso se tiene que evaluar por riesgo-beneficio y el seguimiento estrecho para evitar una posible sobreinfección bacteriana, donde están descritos hasta abscesos por Klebsiella en estos pacientes. En cuanto al comparativo de la guía nacional contra la guía de Estados Unidos, esta guía se liberó el 25 de agosto y prácticamente vamos en el mismo canal o en el mismo tenor. Para pacientes hospitalizados que no requieren oxígeno, realmente no hay ninguna recomendación como tal, aunque comentan que remdesivir pues, pudiera ser una opción junto con dexametasona como tal, excepto para pacientes que no requieran oxígeno, dexametasona quedaría eliminado. Para pacientes hospitalizados que requieran oxígeno, remdesivir más dexa o dexametasona en combinación con remdesivir. Si no hay esa opción, se puede usar baricitinib. Esto también lo comentan para pacientes con altos flujos o ventilación no invasiva, dexa más remdesivir, o agregar baricitinib o tocilizumab dependiendo del tipo de pacientes. Y todo esto es en adultos. De hecho, en la parte pediátrica, esto es lo último que se actualizó. Todavía no se actualiza el 25 de agosto esta información, pero la guía publicada se mantiene actualizaciones de la primera semana de agosto. Entonces, en comparación, la tropicalización de la americana y la nacional para lo que le vamos a ofrecer a nuestros niños queda exactamente igual. Ahora, ¿qué medicamentos de momento ya no se deben utilizar? O sea, de plano no, porque ya se demostró que no ofrecen ningún beneficio. Acitro, dióxido de cloro, que aquí me llama la atención que lo hayan metido porque no es un medicamento. Ciclosporina, factor de transferencia, hidroxicloroquina, lopinavir, ritonavir y oseltamivir ya quedaron fuera de lo que se puede utilizar. Ya esto ya forma parte de la Guía Nacional para el Tratamiento de COVID-19 en México y también ya se descartó a nivel mundial. Entonces, el oseltamivir bajo el contexto de COVID-19, pues queda fuera también para esta próxima temporada de influenza. Entonces, conclusiones. Punto número 1, remdesivir más esteroides se apunta como el mejor tratamiento para niños con oxígeno, sin estado crítico, antes donde podemos hacer una intervención oportuna. Considerar baricitinib, que ya está autorizado 2 miligramos por kilo a partir de los 2 años, bajo el contexto de que un niño no pudiera utilizar esteroides. Suplementación de vitamina D bajo el contexto de manejos ambulatorios en cuadros leves y tomando en cuenta que la prevalencia de deficiencia de vitamina D está en 90% en México. Y un seguimiento estrecho en niños con factores de riesgo para enfermedad grave. En niños va a ser principalmente nuevamente menores de 1 año, con comorbilidades, y dentro de esa gama de comorbilidades metabólicas, endocrinológicas, asma y obesidad se apuntan como las más prevalentes o urgentes a atender. Entonces estos niños requieren un seguimiento mucho más estrecho de nuestra parte para poder tomarlos en una enfermedad moderada donde todavía tenemos opciones terapéuticas que ofrecer. Si tienen de momento alguna duda, alguna pregunta, la podemos ver aquí. Si más adelante tienen dudas, este es mi correo electrónico, jicastillobejarano@gmail.com. Esta es mi cuenta de Twitter, _jicastillo, donde también pudieran abordarme y resolver dudas si más adelante tienen alguna. Muchas gracias al doctor Luis Molina por la invitación y esperemos vernos pronto. Muchas gracias, doctor Castillo. Les recordamos a los participantes que es una sesión a micrófono abierto,
Por lo que ustedes quieren hacer alguna pregunta o algún comentario al doctor, lo pueden hacer por medio del chat o levantar su mano desde su plataforma y nosotros les activaremos el micrófono. Mientras, doctor, aquí ya tenemos algunas preguntas que nuestros participantes hicieron en el chat durante su ponencia. Aquí tenemos una pregunta de Lilia Ortega Hinojosa. Ella nos comenta y nos dice, ¿qué hay del uso de la nitazoxanida para COVID-19, doctor? Sí, todavía están en los ensayos clínicos in vitro en ese tema. Fíjense que la nitazoxanida es un inhibidor de hemaglutinina. En influenza sí tiene buenos estudios de que consigue una inhibición de la replicación viral, pero es muy importante que a través de la inhibición de la hemaglutinina afecta la unión al epitelio. Entonces, estudios in vitro de influenza ya hay, estudios in vitro de COVID-19 todavía estarían en desarrollo. Pero esperemos que puede ser una buena herramienta si demuestra tener dosis terapéuticas para humanos, que ese ha sido un tema importante, porque la nitazoxanida, para conseguir la inhibición de la adhesión de influenza, no requiere la dosis tradicional. Entonces, la dosis de ivermectina para alcanzar inhibiciones en humanos requiere 50 veces más de lo que se administra habitualmente. Entonces, de los estudios de ivermectina, ya tocando ese punto, algunos estudios donde lo consiguió, se teoriza que no es tanto por inhibición de replicación viral, sino que a lo mejor pudiera tener algunos efectos inmunomoduladores, pero esperemos más estudios al respecto. Perfecto, doctor Castillo, muchas gracias. Aquí tenemos, parece que quiere hablar aquí una participante de nuestro público. Vamos a buscar su nombre. Gloria Hernández, ¿verdad? Permítame, Gloria, voy a activarle su micrófono. Listo, ya está activado. Adelante, Gloria, buenas tardes. Sí, buenas tardes, muchísimas gracias. Con respecto a lo que mencionaron hace un rato del dióxido de cloro, que no es un medicamento, pero ¿cuál es la acción en cuanto al COVID? Si es efectiva o no, porque no la mencionaron. Sí, lo comentaba que no es un medicamento porque para darle la etiqueta de medicamento, tienen que someterse a COFEPRIS como medicamento y tienes que justificar ya todo estudios farmacocinéticos, farmacodinámicos y demás. Entonces me llamó la atención que en la guía nacional COFEPRIS lo haya incluido ahí cuando en realidad lo tiene marcado como un suplemento, no como un medicamento. Y eso siempre ha sido un tema porque no tiene las regulaciones que tienen todos los medicamentos. Eso como los suplementos de GNC. Entonces, lo que comentan como fundamento es que el dióxido de cloro pareciera tener un efecto de inhibición antiviral, pero al menos no hay ningún estudio, al menos publicado en una revista avalada. Entonces, sí, esperemos que pronto haya alguno. Yo solamente he leído uno y fue en un journal de los que les decimos depredadores, a los que tú les pagas para que te lo publiquen. Y no he leído más al respecto que haya salido en algún journal, en alguno que bien vaya. Ok, gracias. Muchas gracias, Gloria. Muchas gracias, doctor. Aquí también tenemos otra pregunta, doctor, de Alma Judith Guerrero. Ella nos comenta y pregunta, ¿qué estudio se realiza para valorar de manera correcta los niveles de vitamina D, doctor? Se pide, así lo piden, niveles de vitamina D3, niveles séricos de vitamina D3. Así lo puedes pedir en el laboratorio, cuesta alrededor de entre los 1,200 pesos, o sea, tampoco es barato, si son 1,500 pesos. Yo me lo hice principalmente por lo que les comentaba. Yo sé que estamos aquí entre puros médicos y me lo hice para ver cuáles eran mis niveles y yo tenía 12, y estaba francamente deficiente y arranqué una suplementación de 4,000 unidades internacionales al día en la mañana para poder estar entre los 40 y 60, que es lo que se requiere como óptimo. Entonces, los pacientes que tienen deficiencia de vitamina D, adultos, tienen más riesgo de desarrollar enfermedades reumatológicas. Y cuando las desarrollan, la suplementación con vitamina D mejora su pronóstico a mediano y largo plazo. En niños, cuando tienen deficiencia de vitamina D, son niños que tienen mayor riesgo de hacer crisis asmáticas
y también son niños que tienen mucho más riesgo de hacer infecciones virales de repetición. Entonces, yo cuando veo un niño en la consulta, por ejemplo, que en los últimos 12 meses ha tenido 6, 8 episodios de infecciones respiratorias superiores, reviso los niveles de vitamina D y me he encontrado niños que tienen 5 miligramos por litro, o sea, francamente deficientes, y empezamos con la suplementación. Vi una pregunta por ahí que decía, dosis de varicitinib en niños, solo está autorizado a partir de los 2 años a 2 miligramos por kilo. Perfecto, doctor, muchas gracias. Aquí también tenemos otra pregunta de Diana Granados. Ella nos pregunta acerca de si los pacientes con alergias no asmáticos se ha visto mayor riesgo de contraer COVID, doctor. Dicen que los pacientes con alergia no los solo han metido en los pacientes cuando analizan los factores de riesgo con las regresiones bivariadas, solo han metido asma. No sé por qué, así es la metodología de lo que se ha hecho, pero pues finalmente 1 de cada 4 niños que tienen rinitis alérgica tiene asma. Entonces debe de haber algún link epidemiológico entre el riesgo de desarrollar COVID-19 en niños con infecciones o enfermedades alérgicas, ¿verdad? El asma ya constituye uno de los factores de riesgo más importantes. Entonces, si vemos una población de rinitis alérgica pediátrica muy prevalente, sabiendo que 1 de cada 4 tiene asma, pues francamente debe haber una relación ahí que lamentablemente no se ha estudiado todavía dentro de los factores, pero es una buena opción. Fíjense que en este estudio en el que participé en Latinoamérica, donde aporté los casos, igual voy a comentarlo con el comité a ver si agregamos esa variable de estudio. Muy, muy buena idea. Que sea, en lugar de asma, que sea enfermedad alérgica. Perfecto, doctor, muchas gracias. El doctor Reyes nos pregunta si es útil la vitamina C, doctor. La vitamina C durante muchos años tuvo como un auge importante. Al menos actualmente se sabe que la de mayor utilidad es la D. O sea, para una utilidad clínica real antiinflamatoria es la D. Perfecto, doctor. Aquí también tenemos un comentario de Iván acerca de que si hay estudios en curso para vacunación en niños menores de 12 años, doctor. Sí, con vacunas de mRNA están en estudio en la población de 6 a 11 años y con vacuna de Johnson & Johnson también arrancaron estudios incluso desde lactantes, pero se espera que estén publicados hasta enero del 23. Entonces, lo que opina la mayoría, o opinamos la mayoría de infectólogos pediatras, es que no va a haber vacunación para niños de 6 a 11 años autorizada por organismos internacionales hasta enero. Es lo más probable que hasta enero. Muchas gracias, doctor. Aquí tenemos una pregunta de Diana. Ella pregunta acerca de si los niveles de saturación de oxígeno en niños con asma deben de ser los mismos que en niños sin asma. Y pregunta también si es el mismo valor que en los adultos, doctor. Sí, a excepción de que sean recién nacidos prematuros, fuera de esa etapa como tal, deben estar manejando saturaciones por arriba de 95%. Entonces, si ves un niño con asma que está en 92, ya es un niño que va a tener sibilancias como tal. De los últimos pacientes que hemos visto de forma ambulatoria, los niños con asma suelen tener exacerbaciones del asma cuando tienen infecciones de vías respiratorias superiores. Entonces, a veces van a haber niños que se diagnostican con COVID-19 el lunes y el martes llegan a tu consulta con fiebre, sibilancias y saturando 90 o 92%. Entonces, cuidado porque esos niños cuando los exploras o les tomas la radiografía no tienen el patrón característico de COVID-19 y ahí lo que estás viendo es una crisis asmática. Esto ya lo hemos visto en muchos pacientes. Nada más tengan cuidado porque estos pacientes potencialmente pudieran manejarlos con un esteroide inhalado más un beta de acción prolongada y se pueden ir a su casa y ya no los tienes que hospitalizar. Entonces, nada más cuidado con eso, que son la mayoría de los niños que hemos visto que llegan con esas saturaciones en sus primeras 72 horas de evolución, son crisis asmáticas. Ahora,
el tiempo en el que se presentan las complicaciones, que ya no nos metimos mucho ahí porque el objetivo era revisar tratamiento como tal, pero las complicaciones en niños se presentan igual que en el adulto. O sea, desarrollan neumonía entre el quinto y séptimo día. Entonces, antes de ese periodo, si el niño les llega con alguna saturación así, revisen que no sea una crisis asmática. Y cuando un niño la duración de la fiebre en niños tiene alrededor de 72 a 96 horas. Entonces, si un niño está en su día 4 de evolución y se reactiva la fiebre, en lugar de buscar neumonía, pueden buscar las complicaciones habituales de los niños, otitis media, sinusitis, y se van a encontrar con que 1 de cada 5 niños desarrolla esas complicaciones sin necesidad de llegar a neumonía, y ahí sí se van a ver beneficiados, por ejemplo, del uso de antibióticos. Perfecto, doctor. Muchas gracias. Aquí tenemos muchas preguntas de nuestros participantes, doctor, con respecto a la dosis de suplementación de vitamina D, doctor. ¿Cuáles son las dosis para pacientes pediátricos? Sí, para pacientes, los pacientes pediátricos deben alcanzar alrededor de las 4,000 unidades internacionales al día. Sin hablar de marcas como tal, pero en una presentación de ampolletas, donde vienen ACD, que viene la D3 como tal, porque no viene sola para niños. Se puede dar 6 gotas en la mañana para niños menores de 2 años y 10 gotas para niños mayores de 2 años hasta los 16. O cuando superen los 40 kilos, ya se van a la dosis de adulto de 4,000 unidades internacionales. Y para bebés de 2 a 6 meses, hay una presentación de vitamina D en gotas y le puedes dar 1 o 2 gotitas en la mañana como suplementación y con eso alcanzan las concentraciones adecuadas, que de hecho lo alcanzan de forma inmediata. Perfecto, doctor, muchas gracias. Aquí tenemos un comentario y una pregunta muy importante sobre la variante Delta. Esta se dice que afecta mayormente a los niños, pero nos pregunta Diana si hay estudios que respalden esto que tanto se comenta y por qué. Sí, fíjate que eso es una muy buena pregunta. Así un estudio que te compruebe que Delta le pega más al niño, realmente no ha sido publicado. Una de las cosas del tema de la variante es que finalmente es hasta 4 veces más contagiosa que la cepa original. Esa es una. 2, tenemos muchas menos restricciones en la movilidad. 3, ya se viene la reapertura escolar. Entonces, así como que un artículo que diga por qué le pega más al niño, realmente no ha sido todavía publicado como tal. Y la asociación de Delta contra enfermedad grave apenas se publicó en el Lancet, donde potencialmente pudiera ser más grave que la cepa original, pero solo es apenas un artículo. Entonces yo considero como infectólogo pediatra que no es tanto el tema de la variante, sino que es más el tema del levantamiento de restricciones y de movilidad, el hecho por el cual se vio un aumento en la curva de casos pediátricos. Y bueno, esperemos que con el regreso escolar la variante Delta no nos pegue fuerte en la parte pediátrica en nuestro país. Perfecto, doctor, muchas gracias. Aquí también tenemos una pregunta de María del Carmen Villegas Muñoz. Ella nos comenta y nos pregunta acerca de si las madres vacunadas que están lactando adquiere inmunidad el lactante, doctor. Sí, de hecho, fíjense que las mamás que se vacunan duran excretando anticuerpos hasta 12 semanas. O sea, hasta 12 semanas están excretando anticuerpos específicos contra COVID-19. Entonces, no solamente la mamá le va a pasar al bebé anticuerpos en general, o sea, le va a dar anticuerpos al bebé contra COVID-19 y esos anticuerpos lo van a mantener hasta los 6 meses. Entonces, eso es una parte, pero excelsa, porque entonces eso quiere decir que para cuando los niños de hoy tengan 6 meses, potencialmente ya van a tener accesos a vacunas ya autorizadas. Entonces, sí, definitivamente las madres que están lactando, ofreciendo lactancia materna, se deben vacunar para que pasen anticuerpos específicos contra el COVID en la leche materna. Y de hecho, también en la mujer embarazada, cuando se vacuna, principalmente las mujeres que se vacunan alrededor de la semana 28 de gestación son las que más pasos de anticuerpos IgG específicos contra COVID generan en el bebé, en el recién nacido. Muchas gracias, doctor. Aquí también nos preguntan si usted recomendaría la vacunación para prevenir el COVID en los niños, doctor.
Sí, de hecho, ahorita dentro de la población pediátrica, el 50% de los casos son adolescentes. Entonces, dentro de la mortalidad, los niños menores de 2 años constituyen una mortalidad importante, pero también el adolescente. En general, contra otras patologías como tuberculosis, también los adolescentes suelen ser poblaciones afectadas porque finalmente no son adultos, no son niños y todo el descontrol hormonal de la pubertad pareciera jugar un papel determinante en las infecciones graves de otras patologías. Entonces, definitivamente con la reapertura van a requerir vacunación. Y esto es para todas las edades. Si queremos acabar con la pandemia, vamos a necesitar vacunar eventualmente a los niños, porque van a constituir un foco de transmisión importante a nivel epidemiológico. Muchas gracias, doctor. Aquí tenemos otra pregunta de Karel Alexis Orozco. Ella nos comenta si usted puede dar una recomendación para prevenir el contagio de la madre al lactante, perdón, al niño para evitar reinfección. Sí, de hecho, lo que le comentamos a las mamás es que se coloquen primero un cubrebocas de los plisables, de los que tienen 3 pliegues, con uno de tela encima. Eso es algo a lo que pueden tener acceso, o sea, como ese doble manejo. No recomendamos que sea KN95 más uno encima, porque ya es una KN95, ni tampoco un plisable abajo con KN95 arriba, porque pues se pierde el sello de la KN95. Entonces ahí es plisable y con tela encima, y luego al niño hay algunos como mantos con los que puedes cubrir al niño, y así puedes ofrecer la lactancia materna de forma segura para el bebé. Y esto lo comento porque la lactancia materna tener COVID no es una contraindicación de dar lactancia materna. Puedes tener estos cuidados y ofrecerla con toda seguridad para el niño. Hay quienes todavía a todo esto le agregan al niño protección ocular, pero realmente ya no hay información sobre ese tema y tampoco hay información sobre el uso de cubrebocas en menores de 2 años. Perfecto, doctor. Aquí tenemos también una pregunta que es muy importante acerca de cuando no se cuenta con un oxímetro infantil, ¿considera que el hacer la medición con un oxímetro estándar puede afectar la valoración al usarlo en niños, doctor? Sí, de hecho, fíjense que el uso de pulsoxímetro es muy difícil en los niños. Yo lo uso en el dedo gordo, ¿verdad? Es un término muy vago, pero para darnos a entender. Yo lo hice en ese dedo y en el del pie. Es donde trato de medirlo de forma más directa cuando es el de adultos. En el de niños puede marcar un poco mejor, pero también úsenlo ahí para agarrar mayor superficie. Utilizar hay unos de celular, hay unos en los smartphones, también hay pulsoxímetros como tal, que funcionan con algunas aplicaciones. Entonces, si no tienen ninguno de los dos, y es un niño mayor de 2 años, potencialmente pudieran, o mayor de 6, que es cuando más tranquilidad van a tener, pudieran utilizarlo. Digo, sí se va a ver afectada la medición o la exactitud, pero ya queda mucha interpretación de clínicos. Si el niño no se ve con dificultad y se oculta bien y te marca 88, no le hagamos mucho caso. Perfecto, doctor, muchas gracias. Aquí también tenemos con respecto a, bueno, a este regreso a clases, doctor, el doctor Javier nos pregunta acerca sobre qué acciones recomienda para evitar el contagio intradomiciliario, sobre todo cuando son padres trabajadores, doctor. Sí, fíjense que mis papás y mi hermano y mi cuñado, todos son maestros, y mis sobrinos están en el regreso escolar también. Una de las partes fundamentales que se tienen que revisar en la escuela es, uno, que estén las ventanas abiertas con los abanicos prendidos, que eso ahorita nos juega a favor la temperatura, pero eventualmente va a ser invierno y va a ser difícil de mantener. Número 2, que los niños usen cubrebocas durante todo el tiempo, que las clases sean cortas como punto número 3, es decir, clases de 20 a 25 minutos con intervalos en actividades fuera del aula. Punto número 4, tamizajes intradomiciliarios. Por ejemplo, cuando el niño llega a la escuela, hacer un tamizaje con los papás sobre síntomas o casos sospechosos
en los papás o en los contactos o en los cuidadores. Y cuando hay un caso sospechoso en la familia, que ese niño no acuda como tal a la escuela porque puede potencialmente contagiar a los demás. Punto número 5, si hay acceso, podría ser lo ideal tener un medidor de CO2, pero chequen que tenga una certificación NIDR. Eso quiere decir que sí está certificado como medidor de partículas de CO2. Si lo tienen y te marca 700 partículas por millón, en ese momento se cancela la clase y se salen todos hasta que se baje esa carga. Algunos lo usan, de hecho, en consultorios para hacer ventilación como tal. Entonces, todas estas medidas van a hacer que cuando haya un caso, los demás ya no se contagien y se pueda interrumpir la transmisión ahí. Les comparto que el secretario de Salud acá en Nuevo León, por ejemplo, lo que va a hacer es que cuando se detecta un caso en una escuela, se va a cerrar 15 días y luego regresan todos los niños. Entonces, pareciera también de repente ser una medida que pudiera funcionar. Perfecto, doctor. Muchas gracias. Y bueno, con respecto a el uso de los purificadores de aire, nos preguntan que qué opina usted al respecto sobre tenerlos en los salones de clases, doctor. En los purificadores de aire. Sí, doctor. Sí, de hecho, ahí, por ejemplo, si no tienes manera de ventilar, que los purificadores de aire van a empezar a jugar un papel importante en el invierno, porque pues, no podemos estar con las ventanas abiertas allá a 2 grados centígrados, con el frío, por ejemplo, como se pone en Toluca. Entonces ahí lo que va a jugar un papel importante es el filtro EPA, o esos como purificadores de aire. Como tal, el purificador no va a bajar de 700 a 500 las partículas por millón, pero sí va a jugar como una especie de filtro del viento, de las partículas que hay ahí. Entonces, a lo mejor ahorita no, pero en el invierno sí va a ser importante empezar a equipar algunas aulas con eso. Perfecto, doctor, muchas gracias. Y bueno, aquí por último tenemos una pregunta del doctor Liborio Solano, que nos comenta acerca sobre la infección de COVID en la mujer embarazada, si en la etapa embrionaria tiene efectos teratogénicos, doctor. ¿Y si tiene efectos teratogénicos, cuál medicamento? Perdón, creo que se cortó un poco, que si la infección por COVID en la mujer embarazada, Ya. que si tiene efectos teratogénicos o es causa Sí. de algunas malformaciones, doctor. Ya tenemos varios estudios de tipo de cohorte que son de Estados Unidos. Hoy uno en Nueva York muy grande y no encontró efectos teratogénicos, pero sí tienen un mayor riesgo de hospitalización al nacer, mayor riesgo de requerimientos de oxígeno, de ventilación mecánica, de prematurez y de peso bajo para edad gestacional. Entonces, para equiparar los reportes de Estados Unidos y de Europa con los nacionales, y yo hice un estudio multicéntrico de 3 hospitales, donde incluía a una cohorte de mamás de 1 año de pandemia. Entonces, dividí los grupos, mujeres con resultados negativos, mujeres con PCR positiva, y encontramos lo mismo que se reporta en Estados Unidos. Los hijos de mamás COVID-19 positivas fueron niños más pequeños de peso para edad gestacional, fueron niños aunque no dio diferencia significativa, fue cuestión del tamaño de la muestra, pero fueron más prematuros, requirieron mayor ventilación mecánica. Entonces son niños que realmente tienen un efecto grave al nacer, pero todavía no se demuestra teratogenicidad. Ahora, en SARS-CoV-1, que se estudió en el 2003 cuando apareció, tampoco se encontraron efectos teratogénicos, solo se encontró mayor riesgo de aborto. En cuanto a COVID-19, solo hay un artículo ahorita de un niño que tuvo alteraciones a nivel ocular. De hecho, nació con una atrofia del nervio óptico. Y ese ha sido el único reporte hasta ahorita en el mundo de un potencial efecto congénito, algún tipo de síndrome congénito. De momento no hay más información. Yo espero pronto compartirles la publicación que está en revisión en Pediatrics and Perinatology, la nuestra.
Muchas gracias, doctor. Y bueno, ya por último, aquí tenemos una última pregunta de Alfredo Gutiérrez. Él nos pregunta acerca de la vacunación cuando se lleva a cabo en niños y adolescentes. En caso de anafilaxia, doctor, ¿es seguro vacunar? Hay que ver contra qué hizo la anafilaxia. Por ejemplo, hay que preguntarle si se ha puesto alguna vez en su vida la vacuna de influenza. Si se se la puso y no hizo anafilaxia, automáticamente sin ningún tipo de prueba se puede poner la de COVID. El único momento, la única indicación en anafilaxia para no ponerte la vacuna es que hayas hecho anafilaxia a alguno de los componentes de la vacuna. Al menos en la parte de Pfizer y Moderna, tienen polisorbato 80 y 20. Eso lo tienen los medicamentos IV e IM, que son conservadores. También lo tiene el Contumax. Entonces, si hacen alergias o anafilaxias a eso, o han hecho anafilaxias a medicamentos IV o IM o al Contumax, no pueden vacunarse con estas vacunas, pero sí pueden ponerse, por ejemplo, AstraZeneca. Entonces, hay que ver a qué hizo la anafilaxia y revisarlo con un alergólogo para que le haga unas pruebas de vacuna de COVID. Entonces, lo que va a hacer el alergólogo es que le va a poner dosis pequeñas de polisorbatos para ver a qué hacen anafilaxia y dependiendo de eso, indicarles la mejor vacuna o cuál sí se pueden poner. Por eso lo pueden ver con alergia e inmunología. Perfecto, doctor. Muchas gracias. Y bueno, aquí tenemos muchas preguntas en el chat. Hubo una pregunta acerca sobre el tema que nos dio la sesión pasada sobre el síndrome inflamatorio multisistémico. Esta sesión, les recordamos, está en nuestra plataforma coviduti.salud.gov.mx y en el canal de YouTube del INSABI. Doctor Castillo, no sé si quiere agregar algo para cerrar esta sesión, algo que usted considere importante, algo que no le hayamos preguntado para nuestros participantes el día de hoy, doctor. Sí, muchas gracias. Yo creo que hay que cerrar con un punto. Uno de los puntos clave es el seguimiento estrecho de los pacientes con factores de riesgo. Si bien es cierto, el COVID-19 o la COVID-19 en niños que tiene una baja prevalencia de enfermedad grave, particularmente en este grupo de pacientes que les presenté, que ya son datos que publicamos de niños mexicanos, demos un seguimiento estrecho para tomarlos en la etapa del desarrollo temprano de una neumonía o de una enfermedad moderada y poder ofrecerle en ese momento el tratamiento de dexametasona con remdesivir, o si no puede recibir dexa, de remde, baricitinib, para que tengan una opción terapéutica que les va a disminuir el riesgo de mortalidad. Ahorita estamos desarrollando un segundo estudio sobre factores de riesgo para mortalidad. Espero compartírselos pronto cuando tenga todos los datos, pero nuevamente comentarles que ya hay tratamiento, o sea, ya hay un tratamiento que disminuye la mortalidad en adultos y niños. Entonces, nada más es cuestión de dar seguimientos estrechos a estos casos para tratarlos de forma oportuna. Perfecto, doctor, muchas gracias. Y bueno, pues nuevamente muchas gracias, doctor, por aceptar esta invitación. El INSABI y la Coordinación de Formación y Capacitación le damos las gracias. Sabemos que tiene una agenda muy apretada y bueno, pues muchas gracias por hacer un pequeño espacio, doctor. No, muchas gracias a ustedes por la invitación y esperamos ahí vernos pronto con nuevas actualizaciones.